protegía el espacio pleural donde están los pulmones y protegía el espacio epistemico donde están el resto de las estructuras. Hablar un poquito más fuerte, por favor. ¿Para acabar? Sí, porque a veces no se escucha bien. Ya. Entonces, en el espacio mediastínico donde estaban el resto de estructuras. Y ahí encontramos estructuras vasculares importantes, grandes vasos, esófago, tráquea, el timo. Y a propósito, ¿para qué sirve el timo? Es el que como que ayuda a drenar o algo así, pero esa es la parte de adelante, anterior. ¿Para qué sirve el timo? Ariana. ¿Te acuerdas del timo? Algunos son. En el dibujo que hice así, acá. Es como algo de las defensas. Debe ser, sí. Para regular la saciedad del hambre y el hambre. Creo que era. El timo tiene más una función inmunológica, ¿no? Sí. Tiene una participación importante en la producción linfocitaria. Pero es una función que tiene un pico, un acné hasta entre la etapa infantil y adolescente, y después entra en involución. Porque esa función ya la van asumiendo otros órganos. Entonces, en el espacio mediastínico vamos a encontrar una gran variedad de órganos, pero para eso primero tenemos que definir cuál es el espacio mediastínico y qué limita este espacio. Pues está limitado por el corazón, los pulmones. Hay anterior, medio y posterior paso. Entonces, cuando vemos el espacio mediastínico lo vemos de la siguiente manera. Primero, el espacio mediastínico en general. En general tenemos un límite superior que lo forma el opérculo torácico o abertura torácica. ¿Quiénes conforman este espacio? Primer arco costal, manubrio external, T1. Correcto. El límite inferior lo conforma todo el borde diafragmático, todo. El límite anterior, la cara posterior del esternón y los arcos costales. El límite posterior, la cara anterior de los cuerpos vertebrales dorsales o torácicos. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el espacio mediastínico lo vamos a dividir en dos: superior e inferior. ¿Quién genera esa división? Recordamos la unión manubrio external, donde se formaba el ángulo de Lowis. Muy bien, el ángulo de Lowis. Y aquí trazábamos una línea imaginaria que iba hasta el espacio entre T4 y T5. Esta línea imaginaria nos va a dividir mediastino superior, mediastino inferior. Entonces, el mediastino superior tendrá como límites: superior, el opérculo torácico; inferior, esta línea imaginaria; anterior, la cara posterior del manubrio external; posterior, la cara anterior de T1 a T4. ¿Sí? Muy bien. Cuando vamos al mediastino inferior, este a su vez se va a dividir en tres segmentos: anterior, medio y posterior. El anterior o inferoanterior, límite superior, la línea imaginaria trazada. El límite inferior, la inserción anterior diafragmática. Aquí el diafragma tiene apellido. Esta es la inserción anterior diafragmática. Límite anterior, cara posterior del esternón y las costillas. Límite posterior, la hoja pericárdica anterior. Correcto. El mediastino inferior medio. Límites, básicamente anterior y posterior, las hojas pericárdicas o el pericardio. Laterales, los pulmones. Superior, la línea imaginaria. Inferior, la cúpula diafragmática.
cúpula diafragmático. Ahora, el ínfero posterior. Tenemos como límite superior la línea imaginaria. Como límite inferior, la inserción posterior del diafragma o los pilares posteriores diafragmáticos. Como límite anterior, la hoja posterior del pericardio. Como límite posterior, la cara anterior de los cuerpos vertebrales desde T5 hasta T12. Desde T5 hasta T12. ¿Hasta ahí nos entendimos? ¿Sí? Entonces, una vez que vemos los límites, ahora vemos el contenido. En el mediastino posterior, en el mediastino superior, ¿qué pasará? ¿Qué baja por acá? Tráquea, esófago, el timo, ¿qué más? La vena yugular, la arteria, las carótidas. ¿Qué más? El tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda, que ojo, están naciendo directamente el callado aórtico. ¿Algo más por acá? Cadenas ganglionares, los nervios vagos, ¿no? los nervios frénicos, todos estos están bajando por acá. Cuando vamos al mediastino inferior, en el espacio inferoanterior, vamos a tener lo siguiente: un órgano. Vamos a encontrar aquí incluso todavía esbozos del timo, ¿ya? Un esbozo del timo, rezagos de timo. Y además podemos encontrar algunos elementos que son elementos de sujeción cardíaca. ¿Qué elemento de sujeción cardíaca tenemos acá? El ligamento externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior, freno pericárdico. Entonces, aquí siempre hago la misma observación y les digo que les voy a preguntar en el examen, lo pregunto igual y no respondo. Pero ahí va, otra vez. Cuando en el examen les pregunte, describa, dibuje, esquematice, etcétera, etcétera, los elementos de sujeción cardíaca, hago referencia a todos los elementos de sujeción cardíaca. ¿Cuáles son? Estos tres que ya les mencioné, más el vértebro pericárdico, más las raíces de los grandes vasos. Esos son todos los elementos que sujetan al corazón. Pero si les pregunto, ¿cuáles son los elementos de sujeción cardíaca en el mediastino inferoanterior? Solo hago referencia a estos tres: al externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior y freno pericárdico. Freno pericárdico. ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa es todo y otra cosa solamente con lo que el anterior. En el mediastino medio, ¿qué encontramos principalmente? Al corazón. Al corazón. Y si encontramos al corazón, encontramos las raíces de los grandes vasos. ¿Qué grandes vasos encontraremos ahí? Las dos cavas, cava superior, cava inferior, ¿qué más? La aorta ascendente, ¿qué más? Los vasos pulmonares, ¿no? Los vasos pulmonares. Además, en paralelo al corazón, bajando el nervio frénico y también los vagos. ¿Ya? Mediastino posterior o ínfero posterior. En el ínfero posterior vamos a encontrar la mayoría de los órganos o estructuras que están pegadas a la columna. ¿Qué encontramos ahí? La aorta torácica descendente. Después, dos cadenas de venas. Ya les hemos hablado un montón. Ácidos y las dos hemiácidos. Ácidos y las dos hemiácidos. Además del esófago. También, yendo por acá atrás. Esófago. Cadenas ganglionares. Eso está en la teoría de... Ahora, ¿dónde está raro?
los ácidos están a la derecha. Los semiácidos están a la izquierda. O sea, si es posible, sí, pero por la derecha encuentras así. Es que una cosa es anterior, la posterior y la otra derecha izquierda. Radiológicamente nosotros podemos identificar los espacios mediastinales, sí. ¿Qué tenemos que encontrar primero? Primero identificamos la silueta cardíaca. Después identificamos nuestro borde external. Y después identificamos nuestro borde de la columna vertebral, la columna dorsal. Entonces ahí se nos hace más fácil. Lo que está entre la silueta cardíaca, el borde posterior de la silueta cardíaca y la columna vertebral será el mediastino ínfero-posterior. Por delante de la silueta cardíaca, el esternón ínfero-anterior. Lo que está dentro de la silueta cardíaca, medio. Ahora, si yo ubico el esternón y encuentro esa transición manubrio, cuerpo external, diré ese es mi ángulo de Lowes. Trazaré mi línea imaginaria hasta mi cuerpo vertebral entre T4 y T5 y de todo lo que está hacia arriba es mediastino superior. Entonces radiológicamente me puedo ubicar en los espacios mediastinales. Acá. Solo para reforzar esto. Los elementos de sujeción cardíaca. Espacio ínfero-anterior. Externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior y freno pericárdico. Acá, cuando hablamos de todos los elementos de sujeción cardíaca, se le va a sumar el vértebro pericárdico, que va más o menos entre T1 hasta T3. Y luego las raíces de los grandes vasos. Hasta ahí se entendió todo lo que es división del mediastino y su contenido. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a lo que es un poco yendo desde afuera hacia adentro del corazón. Y vamos a entrar por el sistema coronario. Entonces, ¿cuál es la función del sistema coronario? Ariana. ¿Cuál será la función del sistema coronario? Leslie. Jessica. Bombear la sangre a todo el sistema, a todo el organismo. No. ¿Cuál será la función del sistema coronario? ¿Qué irriga? Los tejidos. El tejido cardíaco, ¿no? Alimentar el propio corazón. El encargado de alimentar o nutrir el propio tejido cardíaco. Entonces, lo va a hacer a través de dos arterias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿Dónde nacen las coronarias? De la vaca ya. El arco aórtico. El arco no. El arco está muy oculto. Del tronco. ¿Dónde nacen las coronarias? ¿Qué dice ChatGPT? Arco. De la vena subclavia. Nace en la aorta ascendente. ¿Cuál es el punto de referencia anatómico para definir el origen de las coronarias? A nivel de los senos de Valsalva aórticos. Entonces, ¿cómo va esto? Nosotros vemos acá ventrículo izquierdo, ¿cierto? El ventrículo se va a comunicar con la aorta. ¿Sí? Se va a comunicar con la aorta. Acá lo que tenemos es la válvula aórtica. Aquí lo estamos viendo por debajo. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo por debajo. Pero cuando lo vemos por la parte superior, ¿qué es lo que vemos? Vemos esto. Entonces, estas válvulas, ¿qué es lo que van a hacer? Se abren, se cierran, se abren, se cierran. Estas válvulas que tienen esta forma ovalada se llaman senos. Son los senos de Valsalva aórticos.
correcto, porque también hay senos de Valsalva pulmonares. Estos son los senos de Valsalva aórticos. Entonces, ¿dónde nacen las coronarias? Estas están insertadas o adheridas en la pared de la aorta ascendente. Inmediatamente suben de su inserción, ahí están los dos orificios para las aortas, para los coronarios. Entonces, las coronarias nacen en la aorta ascendente inmediatamente por encima de los senos de Valsalva aórtica. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Y aquí las coronarias tienen una suerte de distribución del tejido cardíaco donde cada uno tiene acciones, ¿no? Y el accionista mayoritario es la coronaria izquierda. ¿Por qué? La coronaria izquierda es dueño de todo el territorio anterior, la cara anterior cardíaca, cara pulmonar izquierda y el 60% de la base. Es un territorio bastante grande. Mientras que la coronaria derecha apenas es dueño de la cara pulmonar derecha y la cara diafragmática o posterior cardíaca. Y también de un 40% de la base. Es mucho. Correcto. Ahora, en la coronaria izquierda vamos a tener dos ramas principales. Una, la circunfleja. La circunfleja va a ir por el surco aurículo-ventricular a distribuirse atrás. Surco aurículo-ventricular. Entre el ventrículo y la aurícula hay un surco. Por ahí circula la arteria circunfleja. Y luego tendremos la descendente anterior o interventricular. Esta es la que va a ser dueña de toda la cara anterior. Es una rama grande, prominente. ¿Y qué es más? ¿Por qué es interventricular? Porque va a caminar por encima del tabique interventricular. Y lo va a irrigar. ¿Cómo? Generando arterias septales. Va a generar ramas hacia abajo, perforantes. Pero como no es suficiente porque el músculo interventricular es un músculo grande, prominente, que trabaja un montón y que necesita harta energía, tiene que tener otro aporte. Entonces, ese otro aporte de las otras septales viene de la descendente posterior y hacen esto en el músculo interventricular, se anastomosa, generando redes arteriales para irrigar constantemente y de forma masiva el tabique interventricular. ¿Se entiende? Ahora, la coronaria derecha la coronaria derecha va a generar ramas como las ventriculares descendentes, la marginal derecha, la descendente posterior. Pero además genera una que es la auricular derecha anterior que va a generar irrigación en la zona sinusal, en la zona del nodo sinusal. Y la pregunta es, ¿dónde se ubica el nodo sinusal? ¿O sino auricular o sino atrial? En las aurículas. ¿En qué aurícula? Derecha. En la aurícula derecha. Anatómicamente se ubica en la cara posterior de la aurícula derecha, anexo o al lado del ingreso de la vena cava superior. Es más, si nosotros lo viéramos por dentro en la configuración interna, tendríamos que trazar un triángulo, que es el triángulo de Koch. Y en el vértice de ese triángulo se encuentra el nodo sinusal, o sino auricular, o sino atrial, o también conocido como nodo de Aschio-Tawara, ¿no?
Ojo, aquí en cardio vienen un montón de epónimos, ¿ah? Que quedan en su lista. Es el nodo de Ashkaw-Tawara. Y esa transmisión del impulso eléctrico luego va al nodo auriculoventricular, que es el nodo de Katie, el nodo de Katie-Flack. Y luego ya viene el haz de His y sus respectivas fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, eso es importante. Que cada arteria tenga un territorio es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el electrocardiograma con el EKG, lo que estamos vigilando es precisamente esos territorios. Porque de aquí tenemos que hacer el paralelo, cuál es la relación entre la distribución de las coronarias y la distribución de las, lo que vienen a ser las funciones electrocardiográficas. Ahora, cuando nosotros hacemos EKG y ustedes han hecho EKG, segundo ciclo les enseña a tomar EKG, ¿cierto? Física médica, ¿no? Jessica también toma EKGs. Entonces, el EKG tiene su técnica. ¿Dónde se coloca el primer electrodo, o la primera derivada? Segundo, tercero, cuarto. B1, cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular. B2 es el equidistante. B3, siguiente espacio intercostal. B4, van rodeando hasta llegar al B6, que ya tiene relación con la línea axilar anterior. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante que ustedes manejen esto en la parte anatómica? Porque hay una correlación entre las ramas coronarias y las derivaciones electrocardiográficas. Entonces, cuando ustedes toman un EKG, ya han visto los EKGs, dice, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Son todas las derivadas, ¿cierto? Ya vimos que sale de aquí las precordiales, de B1 a B6 sale de esto, ¿no? ¿Y de dónde sale el resto? ABR, ABL, ABF, dibujándose un triángulo invertido. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven. Es un triángulo eléctrico. A partir de ahí se construye la polaridad eléctrica del corazón. Entonces, ¿en fisiología han llegado a cardio? Estamos martes recientes. Teoría, teoría tenemos los jueves. A la semana pasada se hizo. Así de introducción. Pero sí han hecho fisiología celular. Fisiología celular. Siglo pasado de verdad. No. Membrana. El movimiento eléctrico de la membrana celular. Eso sí, deben haber dibujado una meseta donde se grafican las entradas y salidas de sodio, calcio, y en la repolarización viene el potasio. Porque eso tiene que ver directamente con lo que es el EKG y las ondas PQRST. La onda P, ¿qué significa? Significa la despolarización a nivel del nodo sinusal. Por eso que cuando en un EKG aparece la onda P está presente, precediendo a todos los complejos QRS, decimos tiene un ritmo sinusal. Es decir, el latido empieza donde tiene que empezar, en el nodo sinusal. Pero cuando no aparece la onda P o aparece en cualquier otro sitio, tiene focos ectópicos de latido, arritmias. O sea, el latido se está originando en cualquier sitio menos donde debe. Y el complejo QRS que te ve lo que es el tabique interventricular y te ve el grosor del músculo cardíaco.
Por eso que cuando el QRS está ancho, uno sospecha de que es un músculo grande, ancho, hipertrofia ventricular. Para poder analizar todo eso tienen que tener claro y fijo a dónde están mirando estas derivadas. Todos son cámaras apuntando a una sola estrella, pero de distintos ángulos. ¿Ya? Y eso es importante porque cuando recibimos pacientes con infarto de miocardio, los infartados, ¿qué es lo que se hace primero? Aparte de colocarle una vía y ponerle oxígeno, tomarle un EKG para poder valorar la magnitud del daño, ¿no? ¿Qué tanto ese corazón está dañado? Entonces, si yo tengo un EKG, yo podré valorar la magnitud del daño. Sí, hay afectaciones de B1 a B4, asumiré que la afectación es de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Es decir, estoy frente a un infarto de la cara anterior cardíaca, de la cara esternocostal. Probablemente sea un infarto extenso, porque es una cara amplia. Si solamente vemos afectación B1 y B2, probablemente solamente estén afectadas las ramas septales de la descendente anterior. B5, B6, la 1, ABL, las diagonales que son ramas de la descendente anterior, o las obtusas que son ramas de la circunfleja. Y la cara inferior, que está valorada por las derivaciones de D2, D3 y ABF, que básicamente se relacionan con la arteria descendente posterior. Entonces nosotros, a partir de las derivadas y de los hallazgos en esas derivadas, podemos determinar o podemos inferir cuál podría ser la arteria coronaria afectada. Entonces, les hago un ejemplo como el que normalmente tomo en los exámenes. Paciente acude a emergencia con dolor coronario y al ingreso se le realiza electrocardiograma donde evidencia desnivel ST, en las derivaciones B1, B2, B3, B4. Identifique usted qué rama coronaria es la afectada. La descendente anterior. Entonces, como partiendo de un dato anatómico, podemos inferir todo un caso clínico. ¿Se entiende? ¿Sí? Y de todas, la más peligrosa es esta. Los infartos anteriores extensos. Porque esas son las que traen una mortalidad entre el 70 y 85%. Una mortalidad bastante alta. Porque el territorio del corazón dañado es grande también. Y como a ustedes les gustan siempre los resúmenes, aquí les doy un resumen donde se identifican las arterias culpables en distintos tipos de infartos. Ahora, ¿para qué servirá aprender lo que están aprendiendo? Entonces, ¿qué identificamos acá? Coronaria derecha, coronaria izquierda y acá la rama descendente anterior. Entonces acá vamos a ver algo que le está pasando a este corazón. En medio de lo que está funcionando va a empezar la disfunción porque hay una placa ateromatosa obstruyendo el flujo de la sangre. Como es una placa ateromatosa, se va a coagular, va a obstruir el flujo de esa área. Entonces, una vez que llega a emergencia, probablemente con síntomas coronarios, le hacen un electrocardiograma, identifican que la lesión está a ese nivel, pasa al cardiólogo, el cardiólogo lo pasa al hemodinamista y el hemodinamista, ¿qué es lo que hace? Canaliza la arteria femoral. Y una vez que canaliza la femoral, va ascendiendo por la... ¿Dónde nace la femoral? Ya han hecho miembro inferior del siglo pasado.
ilíaca externa, ilíaca común, aorta abdominal, aorta torácica ascendente, callado aórtico, aorta ascendente. Acá está llegando ya a la aorta ascendente para finalmente llegar hacia la zona donde está el origen de las coronarias. Y una vez que identifique el origen de las coronarias, lo que va a hacer es va a proceder a inyectar sustancia de contraste para hacer fluoroscopía o radiografía en movimiento, ¿no? ¿Con qué objetivo o finalidad hace esto? Pintar todo el trayecto arterial e identificar la zona donde está obstruyéndose el flujo. Y una vez que hace esto, pasa al siguiente paso, que es meter nuevamente un catéter hasta esa arteria que está bloqueada para meterle un dilatador. Lo visto que va a dilatar toda la estructura. Algunas veces también se acompaña esto de pasar sustancias que son líticas para esas placas areteromatosas o que rompen coágulos, disuelven coágulos, para preparar el camino a la colocación de esto. Un stent, los stent coronarios. Entonces, en los stent coronarios, estas mallas que son de un material especial. ¿Y cómo llega hasta esa arteria para poner ese aparato? El mismo de donde inicia, pues, donde nace, y sube. De un material especial. Los van a reubicar justo en el mismo espacio coronario que estuvo colapsado para que ese espacio no se vuelva a cerrar. ¿Cómo se coloca el stent coronario? Y ahí se queda. Ya con eso permite el flujo tranquilo de la sangre sin que se vuelva a obstruir. Eso hacen los hemodinamistas. ¿Quiénes son hemodinamistas? Los cardiólogos. Es una subrama de la cardiología. Los hemodinámicos. ¿Todo el cuerpo reacciona bien con la presencia del stent? Como todo aparato protésico del cuerpo, este paciente tiene que ir anticoagulado, porque el cuerpo en algún momento lo deja de reconocer como amistoso y empieza la guerra. Y en la guerra busca fibrosarlo, busca englobarlo, busca atacarlo a través de la formación de coágulos o trombos. Simplemente van anticoagulados. ¿Se entiende un poco para qué sirve? ¿No? Estudiar también todo el tema de las coronarias. Ojalá de casa los un hemodinamista para que bajen los precios. Un procedimiento de cateterismo de este tipo actualmente no baja de los 15.000 soles. No baja. Y es lo que he visto aquí. Precios exorbitantes. Si encuentras, porque en Chiclayo solo hay 2 o 3 hemodinamistas nada más. No hay más. Cuando la gente está frente a un infarto y quiere evitar morir, se empeña todo lo que tiene y lo que no tiene también. A ver si de casa de algún cardiólogo hemodinamista para que me da los descuentos. Ya vi mi futuro. Consigo los pacientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Coronarias? No. El próximo martes vamos a trabajar disección. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Un corazón de vaca. Ay, el corazón de vaca. Corazón de vaca. Vamos a hacer el comparativo con el corazón humano. ¿Por qué? Porque hay estructuras que en el corazón de vaca se ven más grandes, son más prominentes. Ejemplo, en el corazón humano no es muy frecuente encontrar el músculo enano de la cicia. No es muy frecuente. Se puede ver, pero no es muy frecuente. En cambio, en el corazón de vaca se hace más prominente, es más fácil de encontrar. Hay estructuras como las cuerdas tendinosas o los músculos papilares que sus características son mucho más groseras o evidentes en el corazón de vaca. Solo traen uno nada más por todo el grupo, un estuche de disección y sí traen guantes para que lo manipulen. Lo que necesito es que ustedes manipulen para que se ubiquen. ¿Ya? ¿Sí? Preguntas, dudas, quejas. Bien, chicos, vayan.